habíamos anunciado, ya está con nosotros Fernando Camaño, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y es superintendente de Salud y Riesgo Laboral. Buenos días, Fernando, ¿cómo están las cosas? Buenos días, mis queridos amigos. Buenos días, pueblo dominicano. Gracias por la invitación. ¿Y su partido cómo está? Está muy bueno, muy bueno. Y creo que mientras más feo se ponen las cosas, mejor se pone para nosotros. Bueno. Están perdiendo el juicio, tanto en el gobierno como en el ex partido nuestro. Ajá. Señora, hay cosas que en política 001 no se hacen. Hay locuras que vamos a comentar. Y en verdad estamos preocupados por el lado del gobierno, porque todavía los inquilinos de Palacio, nuestros empleados del pueblo, tú siempre le das un tiempo de espera para que se acomoden y aprendan si no saben. Pero todavía vemos cosas, señores, que no quedamos con la boca abierta. Ahora el tránsito lo van a resolver con Google y con Waze. Todas las medidas anteriores que el Intran ha tomado, y el amigo que está, Veras, creo que es el que está Hugo acá, Veras. Hugo. Todas esas medidas, a los 3 meses ya no se dice nada sobre eso. Esta gente sueltan una prensa, una medida, una promesa. Tú estuviste hace un momento hablando de cosas que son útiles y que ellos promueven y prometen, pero son muy creativos en cuanto a identificar negocios, meter un fideicomiso, prometer cosas y seguir adelante. Pero le queda menos de un año de gobierno. Porque en mayo del año que viene pierden las elecciones y no hay medidas que valgan. Entonces, ¿cuándo es que van? ¿Con 4 años más? Ah, no me diga. Para eso tú quieres 4 años más. Señores, si revisamos sector por sector, ustedes se van a dar cuenta que en ninguno de ellos hay avance. Vayan al periódico hoy. El amigo Cristian, con su caricatura, un enorme autobús lleno de niños, en un fango, que no es fango, que para mí es arena movediza, cuentan con el 4%, pero las pruebas del año pasado, de casi 6.000 como muestra, no pasó de un 33% en español, los resultados satisfactorios, no llegó al 1% en matemática, los resultados satisfactorios, y en ciencias no llegan ni a un 9%. Yo vi una noticia hoy en Esas son situaciones que a cualquier gobierno ponen de cabeza. O sea, las críticas que le lloverían, enormes, y ni hablar de salud. Inauguran hoy un hospital, a los 2 días está inundado de agua. A eso le iba. Yo veía en uno de los diarios de hoy que están planteando pasar a la seguridad social los medicamentos de los pacientes de enfermedades catastróficas o de alto riesgo, los medicamentos de alto costo, pasarlo a la seguridad social. Yo no tengo la más mínima idea de si el fondo de la seguridad social es capaz de asumir esa responsabilidad. Pero quisiera que usted nos explique eso. ¿Cómo usted cree que se puede asumir la seguridad social, el costo de los medicamentos de alto riesgo? Mira, si hay un atributo que no tiene este gobierno y ese grupo que está gobernando, no tiene ese atributo, no sabe lo que es ese concepto y esa forma y manera de que hacer política que se llama continuidad de Estado. Si las cosas funcionaban bien en un aspecto, déjela, no sea tan mediocre. Son mediocres. El programa de alto costo de medicamentos estaba en el Ministerio de Salud Pública y funcionaba perfectamente. Sí. En las administraciones tanto de Bauta Rojas como de Tati Guzmán. No, siempre fue así. Funcionó. Entonces, no aceptan que el otro tenía razón. Vienen a inventar, quitan eso por mediocre, reitero. Y luego vienen con nuevos subterfugios, con nuevas propuestas. Señores, hagan las cosas bien. Miren, seguridad social está sobrecargado de necesidades, a pesar de que tenemos un sistema dominicano de seguridad social con uno de los paquetes de beneficios más grandes que puede tener un sistema de seguridad social. Pero eso es el reflejo, debe ser el reflejo de la economía que se da a cada ciudadanía, cada sociedad, acorde a la economía de una sociedad.
En esa medida tú te puedes dar la seguridad social que tú quieras, pero cuesta, lo repetimos permanentemente. Dicen que es un derecho, por ejemplo, la salud, pero nadie sabe, o sea, nadie puede asegurar que va a dar el servicio gratis, porque ni siquiera el médico de profesión, de un juramento hipocrático, de una inclinación al servicio social, la puede dar gratis porque tiene familia. Quisiera sanar a todos, pero tiene que vivir, tiene que educar a su familia. Por lo tanto, hay un precio. No digan que es un derecho cuando usted, y lo deje de esa manera, es un derecho, pero tiene un costo. Y alguien debe pagarlo. O lo pagamos la ciudadanía, la sociedad, con impuestos, o lo paga un sistema de seguridad social mediante contribuciones de los empleadores como de los empleados. Y, por supuesto, del Estado. Entonces, es una locura. Inicialmente lo que tienen que es retomar el programa de medicamentos de altos costos e involucrar, como sí estuvo y como estaría en cualquier gobierno nuestro, con un PROMESECAL fuerte, organizado. O sea, comprar los medicamentos a través de promesas. Es que el Estado es el que está en la obligación de hacerlo. Podríamos hacerlo a través de la Seguridad Social, pero reitero, el costo es alto. Sí, y lo podría hacer. Por eso solo estoy preguntando. Pero te digo algo más. Hasta la fecha, y lo ha demostrado, Seguridad Social en cuanto al gasto en salud, le lleva, como dicen, la milla. Vamos a hablar claro para que nos entiendan. Porque el sistema tiene un andamiaje de reglamentos, de normas, que dan seguimiento al gasto. De los casi 90 mil millones de pesos del año pasado, que fueron al Seguro Familiar de Salud, el 90%, por ley, por norma, seguimiento, procedimiento de control, el 90% tiene que ir a gasto en salud, a comprar ¿qué? El servicio, los medicamentos, los procedimientos, los medios diagnósticos, y eso se factura. En el caso de los 123 mil millones de pesos, que por ejemplo van a ir al MIPA este año, MIPA y República, señores, alrededor del 45% es lo que se dedica a salud, lo otro son sueldos y salarios, gastos corrientes. Y no hay un sistema de control como lo hay en Seguridad Social. En todo caso, si hay los recursos, yo favorecería, obviamente, que sea la Seguridad Social la que está a cargo. Total, ya tenemos casi la totalidad de la población, después de las últimas medidas ilegales que hizo el gobierno, casi toda la población en el Seguro Familiar de Salud. ¿Por qué yo digo esto último? Y me salgo un poco del tema. El ministro de Economía, como resultado de su censo, lo que ellos mal llaman censo del año pasado, dice que solamente tenemos 2.9 millones de pobres. Usted revise la cartera, que la ley misma de Seguridad Social en su artículo 7, inciso B, define que el régimen subsidiado es solo para pobres, personas desempleadas o con ingresos menores que el mínimo nacional. Hay 5.79 millones de pobres. ¿Cómo usted explica eso, señor ministro? Señor presidente, ¿cómo usted lo explica? Yo se lo he preguntado. ¿A través del SUBEN? No fueron a través del SUBEN, fueron con un programa de llamadas masivas, identificando cédulas y teléfonos. Y con eso pudieron hacer un paquete, una cartera y llenar un régimen. ¿Ustedes saben cuánto restaría para completar el otro régimen del inciso B del artículo 7? Artículo que flagrantemente han violado, que no pueden hacer lo que están haciendo si esa ley no es modificada. No se ha modificado, por lo tanto ha habido ilícito, ha habido una violación de la ley. Pero bien, eso tiene un efecto, porque si hay 5.79 y el ministro dice que solamente 2.9 son pobres, ¿quiénes son los 2.89 restantes? ¿Quiénes son los 2.89 millones adicionales que están en esa cartera? Fluir o provocar un flujo de recursos desde Hacienda para una entidad que pueden politizar o usar para compra de conciencias y de voluntades. Eso no es seguridad social. Pero el seguro está muy caro. Todos los seguros están caros. Está todo caro. Se lo acaban de demostrar hace pocos días el señor de Proconsumidor. Y los servicios cada día más todo caros. Está caro y cada vez inventan más. Los alquileres están carísimos. El que tiene una segunda propiedad para alquilar, que se hizo viejito, hizo sus ahorros y tiene 2 o 3 casas en esos barrios, porque los hay. Ahora tendrá problemas con esa ley de inquilinato,
porque es un invento tras otro. Pero no queda ahí, porque si inventaran y no le costara al pueblo, no fuera problema, señores. 400 millones por un lado y 100 millones de dólares por otro lado. 500 la semana pasada. Y tenemos el 70.05% del PIB endeudado. Se cree en los Estados Unidos. Esta gente se cree que es Estados Unidos. Y hablan que les sobra el dinero. En los Estados Unidos ahora mismo, que es bipartidismo, en el Congreso se pusieron de acuerdo y han subido el techo de la deuda. Pero Estados Unidos tiene una moneda con impacto mundial. Puede darle a la maquinita. Nosotros no podemos hacer eso sin crear procesos inflacionarios brutales. Entonces, en pocas palabras, 500 millones de dólares más, 100 de ellos para Supérate. Pero Supérate está ahora mismo en una campaña de entrega de 1.500 pesos de cariñito a nuestras madres. Pero eso no pasa por Siubén. El Siubén es una caricatura. Eso a ellos nunca le ha importado. El que está ahí está de más. Está de más porque él sabe que hay acuerdos con el Banco Mundial, con el PNUD, que deben respetarse. Acuerdos, procedimientos, diseño de mapa de pobreza. Antes de usted decir, tú vas para el régimen subsidiado, por ejemplo, porque tú tienes unas necesidades de esta y esta magnitud. Entonces, es un asunto de tomar medidas, soltarla, dar un anuncio, soltarlo, hacer una campaña. En eso sí son geniales. Otro punto que le pongo a colación. El sector eléctrico. 1.800 millones de subsidios y de exenciones impositivas. Recuerden a quién se le dan exenciones impositivas. ¿A quién se le subsidia en el sector energético? Dice el DEDESUR que las pérdidas no bajan porque el pueblo no paga. ¿Con qué va a pagar? ¿Con qué va a pagar? Si no le alcanza para la mitad de la canasta familiar en el quintil 1. O sea, está en una situación de degradación de la pobreza, pero de las mentiras que abundan. 2.9 millones de pobres. ¿Cómo lo demuestra? Si por otro lado estás demostrando en los hechos que estás haciendo otra cosa. Entonces, señores, estamos en una situación que nosotros decimos, y a veces lo decimos en chanza, lo malo que se está poniendo para el gobierno es lo bueno que la oposición debe celebrar. Pero es triste porque quien sufre en 4 años esperando unas elecciones son los de abajo, que le dan cariñitos y no les resuelven los problemas de empleo, no les resuelven el problema de salario, no les resuelven el problema de servicios públicos. 4% para la educación, y ustedes ven lo que les estoy diciendo. Un desastre. Salud ni hablar. Pero ni modo, en eso andamos. Nosotros somos críticos aquí en la parte educativa por la parte de la gran inversión que se ha hecho en educación desde el 2012. Y aquí no hemos avanzado. Pero además vemos que la política social que establecen los gobiernos, no me refiero simplemente a esto, muchas veces no va dirigida a donde tiene que ir, y que los servicios que se dan a esa política social son muy deficientes históricamente. ¿Qué podemos nosotros hacer? ¿Seguir esperando? ¿Seguir con los mismos problemas? Cambiar el gobierno. ¿Tú crees que cambiar el gobierno? Han ocurrido varios gobiernos también atrás. Pero no el nuestro. Lo mismo. Nosotros estuvimos en el gobierno hasta el 2012 y no teníamos el 4% de educación, el 4% del PIB para educación. Cambiar el gobierno. Te lo pongo otro ejemplo sencillo. La Ley de Seguridad Social se aprobó hace 22 años. Hablamos de eso en estos días. Sí. Aprobaron la ley, pero se desperdiciaron 6 años para que el Seguro Familiar de Salud en los 2 regímenes empezara de manera plena. ¿Por qué? Porque los intereses lo evitaban. Pero de esos 6 años de problemas, 4 fueron del PRD, que aprobó esa ley. Hoy han pasado 3 años de este PRM, que es el mismo PRD de antes, pero con tendencias, claro. Ahora la tendencia de Jorge Blanquista, la que está en el poder, con una especie de mezcla con la participación ciudadana y gente de Marcha Verde y eso. Pero eso es el PRD, Jorge Blanquista. Lo hemos visto. Entonces, ¿qué le digo yo con esto? Refiriéndome al año 12. Nosotros aplicamos la Ley de Seguridad Social sin ser nuestra ley. La aplicamos como nadie.
sin hacer lo que hoy se está haciendo y lo que hizo el gobierno pasado. O nos vamos a olvidar de los 14.000 millones de la inversión en reserva del seguro de riesgos laborales, en fase 1 y fase 2. No sé, nadie habla de reponer esos dineros. Lo utilizaron porque lo necesitaba el sector privado también, porque entiende que esos fondos, como ellos cotizan al 100%, es de ellos. Eso no es gobernar. Y si usted hace en un momento de crisis, toma medidas como esa, usted tiene que reponer esos recursos. Esos recursos son de los trabajadores. Después que llegan al sistema, son del pueblo dominicano. No se puede ceder a ese tipo de chantaje, porque hay una crisis. Y los 40.000 millones del programa. Se pusieron de acuerdo los tres sectores para coger ese dinero. Pero hay que reponerlo. Empezando por los trabajadores, pero hay que reponerlo. Y la parte del gobierno. Pero hay que reponerlo porque eso tiene dueño. ¿O no tiene dueño? Tiene dueño. Sí, los trabajadores. Los trabajadores. Entonces, el gobierno pasado empezó y este lo siguió. Bien, ¿y ahora? Y los 40.000 millones del gobierno pasado para un programa de inversiones públicas en medio de la campaña, 40.000 millones, que si no fue legal, fue poco transparente y lograron recursos frescos de las cuentas de capitalización individual nuestras, como inversión, pero con un concepto ya predefinido, un programa de infraestructuras públicas que se iba a ejecutar. Cerrando el gobierno pasado, esos recursos, si no se devuelven, porque ya es una deuda, está como inversión, sí, en bonos de Hacienda, bien, lo debe el gobierno, bien, pero las obras que dijiste que ibas a hacer, ¿dónde están? Sigo, espérate, no queda ahí. En el petróleo que se colocó, fue 11.000 millones, ¿verdad? Viene el tema que acabo de mencionarle, de violar el artículo 7, inciso B, inciso C de la ley, flagrantemente, y no está pasando nada. Nada de eso sucedió en los años de Leonel Fernández. Por eso, no quiero ser simplista, pero todas las oportunidades para que las cosas mejoren, o por lo menos se mantenga lo que funcionaba, ya ese tiempo, ese plazo terminó. Y el pueblo lo está diciendo, lo dijo en la marcha que tuvimos el día 1 de mayo. Y lo dice todos los días, a pesar de que cada día te sacan una encuesta con aberraciones. El 60%, el 62% de simpatía al presidente. ¿Qué en términos reales, objetivos, ha sucedido para que eso ocurra? Nada. Al contrario, es como los pistones. Si uno baja, el otro sube. Si estamos creciendo, ¿a costa de quiénes crecemos? Con el favor del pueblo, de los demás de oposición y del propio gobierno. Los pistones no se quedan al mismo nivel porque el carro no funciona. ¿Se entiende? Entonces, hacer las cosas bien siempre renta, pero mentir permanentemente, como es lo que está pasando, y reitero, usted busca política carcelaria, un escándalo. Estamos llenos de presos enfermos, casi 7.000 enfermos de enfermedades muy contagiosas, VIH, sífilis, tuberculosis. Si no se dice, si no se denuncia, el gobierno no hace. Títulos de propiedad, le acaban de denunciar esta semana un montón de títulos, esperando meses y meses dónde está la tierra. ¿Cuándo reacciona el gobierno? Ayer. Y así es todo, es un gobierno de prensa, by the way, gastando bastante en prensa, bastante en publicidad, lo cual también renta mucho, por lo que nos convencen fácilmente que es un gobierno de identificación de negocios. Identifican negocios en todas partes y para ello o un fideicomiso, o un presupuesto adicional, o un cariñito sin controles algunos.